Perfecto. Ya, no me deja activar. Ya. Ujú. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a este espacio. Aquí los voy a escribir por el chat para que tengan presente que en el chat realizamos las preguntas y en las sesiones donde abrimos el espacio para preguntas las vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos en esta sesión de capacitación que vamos a realizar el día de hoy. El tema que vamos a ver hoy es el uso correcto de los reguladores en los cilindros de GLP. Tema es importante porque aunque nuestro país está o tiene una cobertura amplia con el uso del gas natural, sigue teniendo muchísimas aplicaciones en el uso del GLP. Lo vamos a ver ahora y lo hemos reflejado en el portafolio de referencias de reguladores, por ejemplo, que se manejan en el canal Sodimac. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de poder ver las principales herramientas que se tienen para seleccionar un regulador y cuál es el uso que le vamos a dar a ese tipo de regulador, en qué aplicaciones lo vamos a utilizar. Entonces va a ser interesante. Vamos a ver también lo que son los tipos de válvulas, cuáles son los cuidados que se deben tener, conocer el tipo de conexión, que es rosca izquierda, que a veces se confunde mucho. Entonces vamos a aclarar ese tema sobre el tipo de conexión que tienen los cilindros, en este caso los cilindros de 45 kilos o de 100 libras, que es el mismo tipo de conexión también que se utiliza, por ejemplo, en otros países, como es el caso de Perú, también para los cilindros de 45 kilos. Bueno, entonces iniciamos. El, Aquí agradezco para que las personas que están asistiendo a la capacitación a través de su celular puedan diligenciar la lista de asistencia. ¿Listo? El registro de la capacitación. También aprovecho a las personas que no me conocen. Mi nombre es Mauricio Silva, soy licenciado en electromecánica, mecánico industrial también. Tengo alta experiencia en la industria del gas, desde el desarrollo normativo, también hasta el desarrollo de reguladores, válvulas, elevadores, etcétera. Todos estos productos que utilizamos en la industria del gas. El día de hoy nos vamos a enfocar en los reguladores que se utilizan en los cilindros para GLP. ¿Listo? Y a aquellos que están en el canal constructor que tienen disponibilidad en grandes superficies. ¿Listo? Bueno, te agradezco escanear y pasar a lo que es la lista de asistencia. Bueno, iniciando en materia. Entonces, aquí vamos a ver eh, cuáles son las características, por qué necesitamos instalar un regulador, ¿cierto? Y este dato es muy importante. Una de las personas que está participando aquí, me estaba escribiendo por el celular, que es el ingeniero Washington, él me decía, eh, y con él estamos trabajando una novedad que se presenta en otros países, afortunadamente en Colombia no, que a veces cometen el error de conectar directamente los cilindros portátiles, ¿cierto? Las garrafas, como también se le conocen, pipeta, balones, conectarlos directamente al gasodoméstico con unas piezas que les llaman sacagas, o sea, simplemente le saca el gas con esa alta presión que tiene el cilindro, se la conectan directamente a un gasodoméstico. Un error garrafal, fatal. ¿Por qué? Estamos primero que todo generando condiciones de riesgo al tener alta presión en conectores flexibles y llevarlo hasta el gasodoméstico. Las válvulas de los gasodomésticos van a sufrir fallo, ¿cierto? Escape de gas en la cocina o en el calentador o el calefón, el equipo que estemos utilizando, calentador de paso, etcétera. Entonces, es necesario siempre utilizar un regulador porque para poder aprovechar el gas licuado del petróleo, eso es lo que significa GLP, gas licuado del petróleo, para poder aprovechar ese gas, siempre, ya sea de un tanque estacionario o de los cilindros portátiles, como estos que vemos acá, ellos se encuentran a alta presión, ¿cierto? A temperatura ambiente tienen una presión alta. Estamos hablando que internamente ellos tienen una presión entre 30 a 100 psi. Si manejamos esa unidad pound square en libras por pulgada cuadrada, 30 a 100 psi, una presión alta. O si lo manejamos unidades en bares, de 2 a 7 bares, ¿cierto? Es cuando está el cilindro recién eh, nos llega, lo acabamos de comprar o adquirir, él tiene una parte que está líquida, ¿cierto? Por eso cuando uno coge un cilindro, lo mueve, uno siente que ahí dentro hay líquido y hay una parte necesaria de vapor.
Por lo general es un 15% vapor, un 85% líquido, por lo menos para el caso de los tanques, depende hasta dónde lo llenen. En el caso de los balones, ese también es el porcentaje, pero a medida que se va consumiendo, lo que se conecta en el cilindro, que va a ser el regulador, va a ser necesario para poder reducir esa presión a medida que lo estamos utilizando. Este GLP, que está líquido, empieza a hervir y a pasar de estado líquido a gaseoso. Entonces, él hace este volumen, se convierte en estado vapor en 240 volúmenes, 240, 250 volúmenes. Entonces, por eso es que rinde tanto, por eso es que a veces uno dice, yo tengo un cilindro, ¿cierto? Tenemos un cilindro de este tipo, o este pequeño o algo, a veces para el uso residencial, para utilizar la cocina o la estufa residencial, y decimos, no, me dura un mes, o un mes y un poquito más. Entonces, ¿a qué se debe eso? Si uno lo ve, mira, es que parece que fuera muy poquitico. Pues porque ese GLP en estado líquido pasa a estado vapor y el estado vapor es el que el regulador va a recibir, esa alta presión que tiene internamente, entre 30 a 100 psi, y va a cumplir la función que cumple cualquier regulador que instalemos y de los que vamos a ver, el R20, el R18, el R4 Yasaki, el R100, reguladores ajustables de alta presión, que a veces los utilizan y también los vamos a ver acá, porque a veces los utilizan para ciertas aplicaciones, que también las vamos a ver aquí. Entonces, lo que van a cumplir esos reguladores es reducir esa alta presión para poder aprovechar ese gas y poder realizar la combustión de una manera correcta, sin generar desperdicios, sin generar incidente ni riesgo para el usuario. Entonces, hacerlo de una manera correcta. Por eso es que es tan importante el regulador. Y por eso vamos a ver aquí cómo podemos seleccionar los reguladores para un cilindro de GLP, un cilindro de gas licuado de petróleo. Recuerda que le llamamos cilindros, balones, pipetas, bombonas, etcétera. Algo muy importante en el gas licuado del petróleo y por qué se genera ese fenómeno de que se encuentra en estado líquido, pero cuando nosotros abrimos la válvula del cilindro y empezamos a utilizarlo, ¿cierto? Empezamos a utilizarlo, pues él va a pasar de ese estado líquido a gaseoso y el estado gaseoso es el que utilizamos. Resulta que ese GLP o gas licuado del petróleo se compone de dos moléculas importantes, propano en una menor proporción y butano, ¿cierto? Esas son las moléculas. Ahí está la molécula propano. Tiene 3 carbones, 8 hidrógenos. Y cuando se hace el proceso de combustión, aquí está el butano, 4 carbones, 10 hidrógenos. Cuando nosotros pasamos ese gas y ya sale por la estufa, ¿cierto? Allá en el quemador, que ya ha recibido un oxígeno primario, ya se empieza a mezclar con el oxígeno para enriquecerse y completar el triángulo del fuego, o sea, el combustible más el oxígeno más el cerillo, la chispa o la temperatura, algo que me genera la chispa y completar el triángulo del fuego para que se prenda el quemador en la estufa. Entonces, ¿cómo sucede eso? Pues estas moléculas se empiezan a quemar y cuando se queman generan dióxido de carbono, o sea que los carbones se oxidan. Entonces también por eso se habla que el GLP es un gas también que nos sirve para la transición energética, es un gas limpio. Se utiliza en gran medida en sistemas de combustión donde no alcanza a llegar el gas natural. Allá vamos a utilizar GLP, todo lo que son ventas ambulantes, en algunos sitios, inclusive en la ciudad donde los usuarios no quieren tomar el servicio de gas natural, pues tienen GLP. Son muy aprovechados, por ejemplo, cuando suceden eventos catastróficos, por ejemplo, los terremotos. Cuando hay un terremoto, las redes de gas natural se destruyen y es muy demorado el restablecimiento de esas redes, con lo cual se restablece rápidamente los servicios de, digamos, de cocción o de temperatura, lo que se requiera con cilindros de GLP. Entonces, ellos tienen muchas ventajas porque se puede almacenar, sirve de energía de respaldo. Por ejemplo, las empresas que manejan, la industria que maneja gas natural tiene el respaldo GLP. Es un gas que se sigue manejando de una manera importante. En algunas zonas solamente se maneja GLP. En la zona sur, por ejemplo, lo que es Nariño, esas zonas de Putumayo, Nariño, casi que todos los sistemas de distribución de las empresas de servicio público son a través de GLP. Entonces, sigue teniendo una gran importancia. ¿Listo? Otra parte importante para poder entender algunos fenómenos, y es que el propano y el butano
vaporizan o generan ebullición a una temperatura muy baja, a menos 42 grados Celsius, en el caso del propano, y a menos 0,5 grados Celsius en el caso del butano. Entonces, esta mezcla con baja temperatura, él ya herve. Por ejemplo, si estamos a 0 grados, para ellos dos, o sea, el GLP, ya eso es igual una temperatura alta y ya herve y empieza a pasar de estado líquido a gaseoso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, estamos en el trópico, afortunadamente, podemos generar la vaporización de una manera más alta porque tenemos una temperatura ambiente mayor y eso hace que el GLP pueda pasar estado gaseoso de una manera más rápida, más eficiente y poder traer de él o extraer del cilindro mayor cantidad de GLP. ¿Cómo se mide esa extracción o esa cantidad de energía? Se mide en BTU o en metros cúbicos. Aquí está reflejado. Un metro cúbico de GLP equivale más o menos a 90.000 BTU. Esto es aproximado. ¿Por qué es aproximado? Porque depende del porcentaje de propano-butano que vaya entregando Ecopetrol o las empresas distribuidoras en cada uno de los países. ¿Listo? Entonces, por eso podemos tomar como promedio, este es un valor bajito que nos sirve para poder hacer los cálculos, ¿cierto? Cuando ustedes le dicen, voy a instalar, por ejemplo, ustedes que trabajan mucho en el tema de técnico de instalaciones de calentadores, es muy común el tema de los calentadores. Entonces, compran un calentador, estamos allá en una finquita, la persona compra un calentador y entonces los contrata, le dice, bueno, yo necesito instalar este calentador. Resulta que no tengo sino GLP. Entonces, ¿dónde podemos saber, bueno, cuál es el regulador que me sirve para poder instalar ese calentador, ¿cierto? Ahí es donde vamos a verlo. Pues aquí es el dato donde podemos encontrarlo. Entonces, todos los equipos traen una plaquetica de consumo que puede estar en kilovatios o en BTU hora, ¿cierto? A veces hasta el mismo metro cúbico hora ya viene el dato de cálculo. Siempre mínimo debe estar en kilovatios. Entonces, esos kilovatios los multiplica uno por 3.412. Ese es el valor en las tablas de conversión. Un kilovatio por 3.412 y ya tenemos el valor en BTU de ese equipo. Llámese estufa, llámese calentador de paso, calentador de piscina, infrarrojos, calentadores de ambiente, chimeneas, barbecues, todos esos elementos que son muy utilizados en GLP. Es todo lo que son fincas en la periferia, utilizan calentadores, piscinas, aquí nos gusta mucho el tema de la piscina, los jacuzzi, entonces con temperatura eh, elevada, ¿cierto? Todo lo que son las duchas, entonces con agüita caliente, sobre todo para estos climas fríos, todo lo que es Boyacá, Bogotá, en Nariño, Pasto, hay muchas zonas, inclusive en zonas cálidas ya la gente quiere mayor confort y entonces uno ve en ciudades cercanas aquí a Bogotá, por ejemplo, en Villavicencio o encuentra uno también en Cali o en otras ciudades donde uno dice, no, es clima cálido, ¿quién va a utilizar un calentador de paso? Pero uno va viendo cómo se venden en gran manera los calentadores de paso. Entonces es una fuente importante de ingresos para ustedes que trabajan en el tema técnico, el tema de instalaciones de calentadores de pasos, entre muchos otros equipos. Barbecues, ¿cierto? ¿Quién no le gusta tener un barbecue, hacer un asado? Entonces, ahí también los van a encontrar y vamos a hablar algo de esos equipos. Entonces, siempre el GLP va a tener una aplicación, en todo lo vamos a seguir utilizando. Es uno de los equipos que más se utilizan en otros países. Por ejemplo, México, su gran medida todavía sigue siendo GLP. En Perú lo mismo, su gran mayoría de instalaciones es GLP. En Colombia hay un porcentaje más alto de gas natural, pero el GLP sigue teniendo una importancia relevante, alta para todo lo que son esas ventas ambulantes y todo lo que ya les acabo de comentar. Entonces, para entender un poco también cómo sucede eso, de que en el cilindro, uno simplemente abriendo la válvula, ya vamos a tener GLP en estado vapor, en estado gaseoso. ¿Listo? Otro dato importante, el GLP, cuando hay un escape de GLP, o sea, el GLP realmente cuando se extrae, hay dos procesos de extracción, entonces de cuando se saca del petróleo o cuando se saca del proceso de secado del gas natural. Esos dos procesos permiten obtener GLP. Pero el GLP cuando se extrae es inodoro e incoloro. O sea, ¿qué quiere decir inodoro? No huele a nada. Incoloro, no se ve. No es un gas que es transparente, entonces no se va a ver. Si hubiera un escape de gas sin haberle agregado una parte importante que se llama mercaptano, ese mercaptano es para darle un olor característico, ¿cierto? Que es bien intenso ese olor, para que sea seguro en el caso eventual de que haya un escape de gas, se pueda oler el escape de gas y poder generar las acciones de control o corrección de la fuga
que se esté generando. ¿Listo? Esa parte es muy importante. El gas, entonces se le agrega ese mercaptano para que tenga su olor característico y hacerlo seguro. Tiene una densidad relativa, cuando uno dice densidad relativa, los gases se comparan con el aire. Entonces el GLP tiene una densidad relativa respecto al aire de 2, o sea, pesa el doble que el aire. Entonces, ¿qué va a pasar con un escape de GLP? Cuando se escapa el gas GLP, él se va a depositar en el sitio donde esté generando el escape. Entonces, primero va a estar por el piso, por el suelo, si es en la calle, obviamente va a estar a las de la pista, a la carretera, en el suelo. Si estamos en una construcción, entonces él va a empezar a a irse a los sótanos, a la zona del alcantarillado, las zonas más bajas, porque pesa el doble que el aire. Entonces desplaza el aire y por ser más pesado se va a depositar en el sitio más bajo. ¿Listo? Eso les permite también tener unas características de ese gas y unas condiciones de seguridad, pero eso ya aplica más para cuando se van a colocar los tanques estacionarios, debe ser en sitio ventilado, no debe ser en sótanos, no debe ser en sitios donde haya un riesgo de que si hay un escape, pues se vaya a acumular en alguna parte más baja. Bueno, eso en cuanto a la densidad, las características del gas, inodoro, incoloro, se le agrega un mercaptano para hacerlo seguro, y las presiones de trabajo que normalmente con las cuales vienen los tanques están entre 30 a 100. Algunas veces inclusive ese es superior a 100, pero no es algo continuo, es algo momentáneo, mientras a veces, por ejemplo, llenan los tanques y a veces los llenan demasiado, pues tenemos unas presiones altas, o cuando el cilindro está expuesto de pronto a temperatura. Sí, porque la temperatura alta aumenta la presión. O cuando a veces se abren las importaciones y se trae un GLP que tiene un alto contenido de propano y como tiene un punto de ebullición bien bajo, a una temperatura ambiente, para él es como si estuviera hirviendo, expuesto a alta temperatura, para él ya estaría hirviendo. Uno dice, no, a 10, 15 grados, que es frío, pues para él ya es una temperatura alta, ya está vaporizando. Entonces, cuando tiene alto contenido de propano, vamos a encontrar que las presiones se encuentran no sobre los 90, 80, como uno lo encuentra normalmente, y no está sobre los 100, a veces un poquito más, 100, 110, pero una vez empieza a utilizarse el gas, pues ya la presión baja y pues está por los 100 o por debajo de 100 a medida que se va consumiendo. ¿Listo? Esa es, digamos, la forma como se comporta el gas licuado del petróleo. Recuerden que todos los cilindros, desde el más pequeñito hasta el más grande portátil, que es el de 45 kilos o 100 libras, tiene la misma válvula de servicio, que es una válvula, como la vemos acá, que tiene una conexión de 7 octavos, ¿cierto? Ese es el diámetro externo, y es una rosca izquierda. ¿Qué quiere decir que es una rosca izquierda? Que uno lo debe ajustar girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, si yo giro en este sentido, el volante, como se llama la pieza, el volante, que lo vamos a ver en los reguladores R20, R18, R4, ya aquí en la manguera trenza, uno gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y así se va ajustando en la válvula. Y cuando ya se nos acabó el GLP, necesitamos cambiar el cilindro. Entonces, para soltar el regulador, yo debo girar el volante en sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Y así lo voy a soltar. Entonces, eso es importante porque esa es la característica que tiene la válvula del cilindro. La hermeticidad, y aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva ya con algunos reguladores, como lo vemos aquí en el volante del R18, el regulador R20, el regulador R4, ya es aquí. Cuando ellos se conectan al cilindro, este volante yo lo debo girar en sentido contrario a las manecillas de reloj para ajustar y en sentido de las manecillas de reloj para poderlo soltar. Nunca, recuerden que aquí nunca se le va a aplicar ni cinta teflón, ni sellador, nada, no se le debe aplicar nada. Y es muy común, es un error muy común. Espero que ustedes que ya están recibiendo el conocimiento, pues no lo van a cometer, de colocarle a veces cinta teflón. Y uno lo ve. Dice, no hagan eso porque eso lo que hace es dificultar la conexión de este volante en la válvula del cilindro. Lo que realmente da hermeticidad es este sellito negro que ven aquí en la entrada, que se llama sello pitorra. Este sellito pitorra, que es fabricado en nitrilo, ¿cierto? En caucho, es el que me da la hermeticidad con la fuerza de presión que hace el volante sobre el asiento de la válvula del cilindro. Entonces, lo único que hace el volante es empujar el sello pitorra para que cuando llegue al final, allá hay una parte cónica, él hace presión y me da hermeticidad.
Esa es la forma como vamos a ajustar, a soltar y dar hermeticidad. Por eso es importante tener en cuenta que nunca se debe aplicar ahí ni teflón, cinta teflón, sellador, pegante, nada. Ahí nunca se debe aplicar nada. ¿Listo? Entonces, existen varias formas de aprovechar el gas que viene dentro de esos cilindros. Como la presión a la cual vienen es alta, ya sea de un tanque estacionario o de los cilindros portátiles, ¿cierto? Esa presión es alta, estamos hablando de 100 psi o 7 bares. Necesitamos tener un regulador y aquí tenemos diferentes referencias que lo hacen, reducen esa alta presión en única etapa, o sea, en un solo paso. O sea, yo pongo un solo regulador conectado al cilindro y él coge esa alta presión de 100 psi y la baja a una, o acá a través de una manguera extrensa, coge esa alta presión y la baja de una sola vez a la presión adecuada para que funcione cualquier gasodoméstico en GLP. Y aquí hago o voy a resaltar algo muy importante que tienen nuestros reguladores de baja presión. Nuestros reguladores de baja presión son calibrados bajo la normativa, la NTC 3873, que tiene también un antecedente con la norma UL 144. Es la misma especificación. Allí nos solicitan que los reguladores, y en este caso nuestros reguladores, vienen calibrados exactamente a una presión de 28 milibares, u en pulgadas sería 11 pulgadas columna de agua. Entonces así lo van a encontrar, 11 pulgadas columna de agua, sistema anglosajón americano, o 28 milibares, que es el sistema técnico. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo un equipo calibrado correctamente, voy a hacer que el GLP me dure más tiempo. Porque ¿qué hemos encontrado en otros reguladores que de pronto no los encuentran ustedes en Sodimac, en el Home Center? No los encuentran ahí porque son otros reguladores que son importados y no tienen unas características de calibración correctas. ¿Qué pasa? Cuando uno instala esos otros equipos, uno ve que la llama no está correctamente calibrada, hay desprendimiento de llama, se ve la llama muy alta, desperdicio de combustible y lo que vamos a tener es que el cilindro me va a durar menor tiempo. Y al durarme menor tiempo, va a hacer que yo tenga que nuevamente hacer una reposición del cilindro y obviamente eso implica una pérdida en dinero. Entonces, nuestros reguladores, al estar correctamente calibrados, fabricados bajo la normativa, permiten optimizar el uso de los cilindros, haciendo que me dure más tiempo porque yo hago una combustión eficiente. Al tener una calibración correcta, hago una combustión eficiente. Al ser una combustión eficiente, me va a durar más tiempo el cilindro y eso se va a ver traducido en el ahorro para el usuario final. Entonces, ahí tenemos argumentos de por qué utilizar el producto que viene calibrado, además de la garantía, ¿no? Nosotros damos sobre el regulador, por ejemplo, 3 años de garantía. Estoy hablando de los reguladores R20, el R100, el R4 Yasaki. Ya para el R18 tiene un tiempo de garantía menor, pero son elementos que están muy bien calibrados y me permiten un uso eficiente. Entonces, esto es un valor agregado que el usuario sí lo va a percibir y va a decir, listo, yo por eso voy a comprar este producto que está bien calibrado, certificado, me dan además garantía, tengo un punto de fácil donde adquirirlo, tú sabes todos los almacenes que hay a nivel nacional, y le permite optimizar el uso del producto. Es una buena combustión, hacer que me dure más el cilindro. ¿Cuánto cuesta un cilindro? Aquí aproximadamente está costando unos 30.000, entre 180, etcétera. Tú dices, con que yo haga durar una semana más mi cilindro, imagínate cuánto me está durando. Si lo cambiaba cada mes, yo multiplico, divido son 4 y ya se, está haciendo que mi regulador, que está muy bien calibrado, me haga durar más mi dinero, porque ya no tengo que cambiarlo tan rápidamente, sino que me hace durar mi cilindro de GLP. ¿Listo? Es algo muy importante. Entonces, en única etapa, estos reguladores en un solo paso toman la presión y la llevan a esta presión adecuada para que funcionen los gasodomésticos. Ahora, los gasodomésticos funcionan en un rango, porque recuerden que este cilindro, a medida que se le va acabando el gas, pues la presión internamente pues va bajando y va a haber una caída de presión a la salida dentro de un rango. ¿Cuál es el rango de operación para que estos equipos funcionen bien? Es de entre 23 milibares a 33 y algunos equipos a 35 milibares, como es el caso de algunas freidoras, hornos que específicamente se deben alimentar a esa presión. Medio PSI, 14 pulgadas columna de agua o 35 milibares. ¿Listo? Es lo mismo. O si yo hablo en kilopascales, 3,5 kilopascales. ¿Listo? Ese dato es importante, ¿por qué?
A veces tenemos que ver que la mayoría de las placas de los equipos cuando se utilizan en GLP te van a decir que trabajan a 28 milibares 11 pulgadas, pero ellos van a tener también una aceptación en cuanto a variaciones en la presión de salida y en la normativa tú vas a encontrar que esa variación está entre más 5 menos 5 milibares. 28 más 5 milibares te da 33, 28 menos 5 te da 23. Y esa es la banda de operación para los gasodomésticos. Y debemos procurar que se haga así, siempre la combustión a bajas presiones, no como en otros sitios o con otros productos que a veces le suben la presión y pues generan un desperdicio de combustible. Ahora, hay otra forma de lograr esa reducción de presión. Cuando yo hago regulación por etapas. ¿Qué quiere decir regulación por etapas? Que yo tengo reguladores que toman la presión del tanque o del cilindro, en el caso eventual y que a veces se instalan, porque lo hemos visto, a veces instalan los reguladores ajustables. Estos reguladores lo conectan al cilindro para tener presiones más altas. ¿En dónde? En la gran mayoría de equipos que instalan para este regulador que se llaman friadoras. Friadoras son equipos que se utilizan para que darle temperatura a los animales y poderlos levantar rápidamente. En lugar de que ellos gasten energía comiendo, ¿cierto? Porque yo tengo que, primero que todo el costo de la comida y segundo que se demora más el proceso hasta que pase por todo el cuerpo y ellos lo conviertan en energía, en proteína, en músculo. Entonces, por eso se utiliza el levante. Se utilizan las criadoras de pollos y las criadoras de cerdos, donde yo les ayudo a mantener temperaturas compensadas más altas y evitar que el frío les haga perder peso, que consuman energía y tengan que comer más alimentos. Entonces yo puedo levantar rápidamente estos animales ayudándoles a controlar la temperatura y evitando que pierdan peso. Entonces se utiliza mucho en ese tipo de criadoras y ellos se podrían conectar a un cilindro cuando se requieran unas presiones ligeramente más altas. Ellos permiten ajustar las presiones hasta 30 psi, entonces tienen un sistema ajustable. Como tiene un manómetro, yo puedo graduarlo para poder alimentar, por ejemplo, las criadoras. Eso cuando se conecta directamente a esos equipos. O en la mayoría de equipos se utiliza una regulación en primera etapa y luego los reguladores de segunda etapa para GLP. Ahí vamos a encontrar reguladores asociados para los tanques estacionarios de uso interno, para los equipos, perdón, ya sean estufas industriales, hornos, calentadores, calefones, que me permiten con esta presión o con esta presión poder reducirla a la presión adecuada para que funcionen los equipos y haciendo que todo el sistema me entregue lo que habíamos visto de pronto en otras sesiones, los dos elementos que siempre requiere un diseño. ¿Cuáles son esos dos elementos que siempre requiere un diseño? Que allá a cada uno de estos equipos le entreguemos la presión, los 28 milibares o en esta banda de operación, y el caudal en BTU o en kilovatios o en metros cúbicos hora que requiera el equipo. De esta manera vamos a garantizar de que el equipo vaya a funcionar correctamente. Para lograr eso, pues yo hago un proceso o regulación por etapas, una primera etapa y luego reguladores de segunda etapa, o con válvula de alivio, que debe estar externamente, o reguladores de uso interno. ¿Listo? Cualquiera de esas dos. Siempre más óptimo los reguladores de uso interno, porque las pérdidas tienden a cero al ser reguladores que se conectan asociados a los equipos, las pérdidas tienden a cero. Entonces, yo tengo un sistema mucho más estable. O con reguladores en una única etapa. Entonces, estas son las formas en que yo puedo reducir la presión de esos cilindros, de esos tanques, y poderla aprovechar para utilizar en los calentadores, cocinas, estufas industriales, hornos, calentadores de piscina, todos los equipos que ustedes se puedan imaginar se pueden utilizar con gas GLP. Para ello siempre vamos a necesitar un regulador. Entonces ya vamos a empezar a entrar en materia. Bueno, ¿cuáles son los reguladores que nosotros utilizamos? Entonces los reguladores que utilizamos ustedes los van a encontrar ahí en la superficie, lo van a encontrar. Los reguladores R20. Entonces ahí es importante y voy a recalcar este tema porque lo vamos a seguir viendo en los otros reguladores. El sistema de acople a los cilindros va a ser mediante ese volante de 7/8 rosca izquierda. La hermeticidad se da con este sello pitorra al final de la válvula, aquí, ajustándose con el volante. Por eso recuerden nunca colocarle ni cinta teflón, ni pegante, ni sellador, nada. Siempre yo lo debo ajustar manualmente. Y un dato importantísimo que les voy a dar acá para aumentar la vida útil del producto. Una vez que se acaba el cilindro, se acaba el GLP y yo necesito cambiarlo, eso puede pasar a los 20 días, a un mes, mes y medio, depende del consumo de cada usuario.
Cuando yo lo voy a soltar después de haber estado un mes esto apretado aquí, a veces puede que se ponga duro, pero yo, así sea que le coloque un trapito, pero siempre lo debo soltar apoyándome en el volante. Nunca, oigan esto, nunca lo debo sujetar del regulador, que es un error muy común, que yo voy a sujetar el regulador porque a veces se pone duro y a veces lo cojo el mismo regulador y le hago fuerzas al regulador, soltando esta piecita que se ve aquí plateadita, que se llama sello pitorra, ¿cierto? Es el que sujeta la pitorra, se llama pitorra, sello pitorra de pitorra, se suelta de la base y al soltarse ya se rompe la película de hermeticidad y voy a tener fugas en el regulador y ya dañé el regulador y te va a tener que cambiarlo por otro. ¿Listo? Entonces es un dato muy importante porque a veces queda muy pegado, pero pues debemos apoyarnos con un trapo o a veces hay unas gomas que se utilizan para poder hacerle torque, pero siempre manualmente. ¿Cierto? Manualmente, nunca sujetarlo del cuerpo del regulador para evitar ese daño. Y ese dato es importante porque siempre así es como lo vamos a trabajar. Entonces, las presentaciones, en el caso del regulador, ¿en dónde se debe aplicar? Estos reguladores son para aplicaciones residenciales. Lo puedes adquirir solo o lo puedes adquirir con la manguera, ¿cierto? La manguera de 1 metro o de 1,50 y la conexión de 3/8 acodada o recta. Hay dos opciones, la que más se utiliza es esta, recta. Cuando adquirimos el regulador solo, recuerden que por norma no se permite más de 1,8 metros de longitud en la manguera. Si lo van a instalar, por favor no excedan esa longitud máxima porque la norma no los permite. Podrían hacer que rechacen esa instalación. Y el acople recto o el acople core que más se les ajuste con las dos abrazaderas y poderlo utilizar con nuestro regulador solo. ¿Listo? En esas dos presentaciones. Recuerden, pueden utilizarlo desde el cilindro más pequeño, que a veces nos preguntan, venga, pero sirve para uno pequeño, sí, sirve para el pequeño más pequeñito de 10, 15 libras, o para el más grande portátil, que es el de 45 kilos o 100 libras. ¿Listo? ¿En dónde lo voy a utilizar? ¿Para qué tipo de equipos se utilizan? Solo para equipos residenciales. ¿Qué quiere decir residenciales? Que si yo tengo una estufa industrial en un restaurante, porque tiene 3 fogones de esos grandísimos, va a tener quemadores de alto consumo, a veces tiene hasta 2 válvulas para cada quemador, ahí no lo vayas a colocar, porque para eso existen otros reguladores que ya los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Esto es solo residencial. Estufa de 4 puestos, horno, el calentador de paso, el de la casa, perfecto. ¿Listo? El barbecue, listo para un barbecue. Que tengo un infrarrojo, lo vamos a ver. Sí, también sirve para el infrarrojo. O los calentadores de ambiente. Sí, es un consumo residencial. No, es que yo lo quiero para colocar, alimentar toda una estufa industrial, un horno de panadería. No, para esos equipos no. Recuerden, residencial, esto. ¿Listo? En el equipo siempre van a encontrar un instructivo, ¿cierto? Y eso es importante porque uno siempre tiene que leer los instructivos. Si hay algún daño, alguna afectación, la ley 1480 del 2011 dice específicamente la ley del consumidor. Entonces ahí nos dicen, hay un postulado ahí, entonces les dicen, que todo producto debe tener un instructivo de instalación. Y entonces en el regulador, en todos los productos, usted lo van a encontrar el instructivo de instalación para que el usuario pueda leer, ver, acá dice que lo va a utilizar así, asá, no le debo aplicar, dónde sí le debo aplicar el torque, ajustarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo debo usar? Listo. Si yo sigo las instrucciones, voy a optimizar la vida de mi producto. Hay que tener en cuenta siempre eso. Ahora, en equipos de mayor consumo, entonces ahí vamos a ver dos referencias que son importantísimas y que se utilizan frecuentemente, ¿cierto? El regulador R4 Yasaki. Este regulador es un regulador que gusta muchísimo. ¿Por qué? Es un regulador que lo utilizan, aquí lo vemos, en las instalaciones de estufas industriales. Estas son las estufas que yo le comentaba, que a veces cada fogón tiene 2 válvulas, porque hay un quemador en el centro, ¿cierto? Y luego la otra válvula para el otro quemador que está en la parte externa. Estos quemadores tienen unos orificios mucho más grandes que los de una estufa, ¿cierto? Yo hablo de una estufa, tiene un quemador, consume 6.000 BTU, una hornilla de una estufa residencial. Estos equipos tienen diferentes dependiendo del tamaño y sobre todo dependiendo del orificio que le hayan abierto al inyector, a la spray, a la boquilla, etcétera, como tenga el nombre, que sale de la válvula y llega aquí eso se llama el venturi del quemador. Entonces, en ese venturi
hay una pequeña pestaña que se puede girar para calibrar la llama. ¿Qué significa calibrar la llama? Yo debo tener un diámetro determinado para que el gas cuando vaya saliendo pasa por ese venturi y arrastra el oxígeno y hay una mezcla primaria. Aquí dentro de este cono va a haber una mezcla primaria. Y luego ya sale esa mezcla enriquecida con oxígeno y sale por cada uno de esos orificios, se llaman puertos. Entonces, cada uno de esos puertos del quemador sale el gas y con el oxígeno del ambiente se genera la mezcla secundaria. Ahí es donde se termina de hacer el proceso de combustión. Solo el GLP se enriquece en el Venturi y luego ya sale enriquecido y con el oxígeno del ambiente genera la combustión completa, ¿cierto? Ahí completo el triángulo del fuego. Combustible, oxígeno y con el fósforo, el briquet, el encendedor, enciendo y ya genero el triángulo del fuego, ya genero llama. ¿Listo? Entonces, esto depende, el consumo realmente depende del inyector, ¿cierto? Y de la presión que le esté llegando al equipo. En este caso, el regulador R4 Yasaki es un regulador que me permite una mayor capacidad de flujo, que hace lo mismo que el R20, entrega la misma presión, pero cuando yo voy a exigirle más capacidad de flujo, en el regulador R20 no me puede dar porque se me cae la presión, se pierde la presión. Aquí el regulador R4 Yasaki sí es ideal para estos equipos. Entonces, ¿dónde lo vamos a utilizar? Todo lo que son estufas industriales, ¿cierto? En las cocinas, todo lo que son parrillas, porque ahí vemos que la parrilla tiene varias flautas, entonces tenemos un consumo más alto. En hornos, estos hornos que utilizan a veces el horno pizzero o el horno de panadería, ¿cierto? Esos que son varias bandejas y ahí colocan las bandejas de la pizza o el horno que tiene un consumo más alto, ahí sí yo voy a utilizar el regulador R4 Yasaki, ¿cierto? Ahí va a ser ideal. Ahora vamos a ver otro regulador que también tiene las mismas aplicaciones, pero con una ventaja para las empresas, en este caso para los restaurantes mayores. ¿Cuál es? Es el regulador R100, se llama R100 o regulador de 2 vías, también se conoce así. Es un regulador que tiene dos conexiones, una en un extremo, aquí está la otra, ¿cierto? Para poder conectar dos cilindros, por lo general utilizamos cilindros de 100 libras, ¿cierto? Porque pues no es ideal que en consumos comerciales yo ponga un cilindro pequeño, tengo que cambiarlo todos los días o cada rato, no, eso no tiene lógica. Lo mejor es instalar los cilindros de 100 libras. Pero ¿cuál es la ventaja? Ah, bueno, aquí se conectan las dos entradas a través de una manguera trenza, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver. Y una salida común de 3/8 para alimentar los mismos equipos. Entonces, el horno de panadería, yo tengo de pronto aquí un horno pizzero, de esos que son hechos en ladrillo, en barro. Tengo las estufas industriales, tal cual como la veíamos ahorita, una plancha o una marmita de pronto si tiene la capacidad de flujo, entonces si no es de alto consumo, me podría servir hasta para ese equipo. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene el R100? Aquí lo vemos con esta palanca, ¿cierto? La palanca me permite seleccionar el cilindro mediante el cual el regulador se está alimentando. No va a funcionar los dos cilindros al mismo tiempo. Ojo, el regulador recién funciona de manera alternativa. Alternativa es o funciona un cilindro, alimento por un lado, o cambio la palanca y alimento por el otro lado. Entonces, hacia donde esté señalando la palanca, si la palanca gira hacia este lado, quiere decir que esta es la entrada que va a empezar a tener el abastecimiento con la manguera trenza y el cilindro. Si yo giro la palanca para este lado, pues entonces quiere decir que por este lado es donde va a empezar a recibir. No, que es que si yo la dejo en la mitad para que los dos trabajen, no, si no le va a funcionar. O funciona en un lado o funciona en el otro. ¿Listo? Y no va a recibir los dos cilindros al mismo tiempo. ¿Por qué se utiliza el regulador R100? ¿Por qué tiene tantas aplicaciones? Es porque cuando yo estoy en un proceso de combustión, utilizando mi estufa, por ejemplo, estoy preparando el almuerzo, en la mayoría de los restaurantes lo utilizan, es por eso. Estoy preparando el almuerzo y se me acabó el GLP. Yo no estoy pendiente todos los días, mira, ya casi me alcanza, si me alcanza, no me alcanza, no, uno simplemente lo está utilizando y ya. Se me llegó a acabar. Simplemente voy al regulador, giro la palanca, se me acabó por un lado, giro la palanca para el otro, listo, ya nuevamente tengo ahí el servicio y sigo cocinando lo que sea. En cambio, si yo no tuviera esa posibilidad con el regulador recién, tengo que o hacer el cambio del cilindro si tuviera otro o pedir el abastecimiento hasta que me llegue el nuevo cilindro, ¿cierto? Entonces, esa es la gran ventaja que tienen los reguladores R100. Más
que ahora en la nueva versión del regulador, aquí ya lo hemos conectado, ¿cierto? Está empotrado en la pared. Dentro del regulador, dentro de la bolsita del regulador viene este aplique plástico, vienen 2 chazos. Acá dice, vean, inclusive está todas las informaciones para colocarlo. Utilice una broca de 1/4. Por lo general utilizamos una broca de tungsteno, ¿cierto? Punta de tungsteno, ¿para qué? Para evitar que se nos queme, porque pues tiene que ser de alta temperatura, porque ahí vamos a utilizar taladro percutor, posiblemente para taladrar la pared, y luego colocar los 2 chazos, ajustamos esta piecita, en la parte trasera hay un flanche, lo que se llama cola de Milano, ¿cierto? Se ensambla y como lo vemos aquí, el regulador queda ya sostenido por este aplique y no sostenido por las mangueras como sucede en las versiones anteriores u otras de la competencia que tienen y no tienen esta ventaja tecnológica que tenemos que mejora la presentación, inclusive hasta la seguridad porque ya no está sujetándose por las mangueras, sino que él ya tiene un soporte que lo sostiene. Eso me permite garantizar una instalación mejor presentada. Ustedes como técnico van a quedar muy bien porque el equipo se ve muy bien. Ahí lo vemos en la fotografía, se ve muy bien presentado, ¿cierto? Eh, hacer la instalación del equipo de una manera correcta. Aquí les voy a dar unas recomendaciones cuando estemos instalando la manguera trenza. La manguera trenza se debe sujetar con una llave en el regulador y la otra llave en la manguera para hacer el ajuste. Si ustedes no lo hacen así, colocándole una llave aquí sujetando, manteniéndolo fijo y simplemente otra llave aquí para dar el ajuste, ¿qué vamos a cometer el error si solamente lo sujetamos de la manguera trenza y apretamos? Podemos girar este racor. Él tiene 2 punticos rojos que me indican que está calibrado. Si lo giramos, ya me está indicando que se rompió la hermeticidad, que lo hemos girado, hemos perdido la calibración y el regulador ya lo hemos dañado. Entonces, en este caso, hay que tener mucho cuidado de utilizar una llave aquí para sujetar y otra llave para poder darle ajuste. ¿Listo? Ahí tenemos una rosca M11 por 1. Y la hermeticidad se da en una parte cónica que tienes. Ahí no le debemos aplicar cinta teflón, pegante, nada de esos elementos. ¿Listo? Solo se le da la hermeticidad metal a metal. Entonces, igual lo mismo, aquí también unas indicaciones que debemos seguir. La salida es en 3/8. Cuando es una rosca NPT, 3/8 NPT, ahí sí, en las roscas NPT, roscas cónica para tubería, ahí sí es donde se debe aplicar cinta teflón o el sellador, ya sea ese sellador fuerza media, el azulito. Algunas veces el fuerza alta, pero por lo general es mejor no utilizar el fuerza alta en el caso eventual de que usted tenga que hacer un cambio de esa pieza. Después le va a costar mucho trabajo, entonces lo mejor es utilizar el fuerza media o la cinta teflón. ¿Que la cinta teflón debe ser para gas? Sí, señor. Hay cinta teflón blanca, que es la industrial, y hay cinta teflón amarilla, que es la que debe estar certificada para usarse en gas. ¿Por qué? Porque esa cinta ya ha sido evaluada para que los componentes que tiene el gas no vayan a dañar la calidad de la cinta teflón y a generarte una fuga. ¿Listo? Entonces debe ser la cinta amarilla que es certificada para usar en gas. Eso es en la conexión de salida, listo ahí. En las conexiones laterales no se debe utilizar sellador ni pegante, nada. Solamente en la conexión cónica. Esto es importante porque lo preguntan mucho. Venga, al regulador recién yo le puedo instalar 2 cilindros al mismo tiempo. No, señor. No se puede, no se puede. Él va a ser alternativo. Si yo tengo la palanca en ese sentido, me está alimentando este cilindro. Si yo giro la palanca para el otro lado, se empieza a alimentar del otro y acá queda cerrado. ¿Listo? Lo digo porque a veces sucede cuando pasa esto. Cuando los cilindros empiezan a mojarse, a sudar, o en el caso extremo ya congelarse, quiere decir que le estamos pidiendo demasiada cantidad de GLP, demasiados BTUs, ¿cierto? A ese cilindro y él ya empieza a congelarse. ¿Y eso por qué sucede? Porque recuerdan que el GLP, ahí se ve a la altura donde está el GLP, lo demás es vapor. El GLP donde está en contacto con el cilindro, eso se llama zona húmeda. La zona húmeda, cuando él pasa de estado líquido a vapor, toma energía del recipiente, ¿cierto? Esa energía para poder vaporizarse cuando él está hirviendo. Toma esa energía del recipiente, entonces hace que baje la temperatura, baje la temperatura, baje la temperatura, y por eso lo primero que uno encuentra es que la humedad del ambiente estrella contra el cilindro y empieza a sudar, o sea, se empieza a condensar, a ponerse húmedo ahí.
Y si sigue aumentándole la vaporización, exigiéndole más vapor, ¿qué va a pasar? Baja más la temperatura hasta que ya llega a un extremo en que se congela. O sea, aquí ya estamos recibiendo temperaturas por debajo de 0 grados porque el agua se congela a 0 grados. Entonces, cuando esté pasando este fenómeno, quiere decir que le están exigiendo al cilindro más de 200.000 BTU, porque un cilindro de GLP de 45 kilos o de 100 libras puede vaporizar entre 150.000 a 200.000 BTU aquí en el trópico. Estoy hablando de Colombia, Ecuador, Perú, ¿cierto? Nosotros tenemos la ventaja de que estamos en un clima cálido, ¿cierto? Aquí en pleno Ecuador recibimos la temperatura más alta. Entonces tenemos alta radiación y temperaturas altas. Eso hace que podamos tener mayor vaporización. Estamos hablando de 150.000, máximo 200.000 BTU. Ya cuando está pasando esto, quiere decir que le está exigiendo demasiado. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Si se les llega a presentar. No es con un R100, porque él no puede recibir simultáneamente dos cilindros a la vez. Él lo recibe alternativamente. Entonces, para eso necesitamos aumentar la zona húmeda. ¿Qué significa aumentar la zona húmeda? Conectar más cilindros en serie unidos, y para eso existe un equipo que se llama una centralina. La tenemos desarrollada, la encuentran en el portafolio. Si se les presenta esa novedad, ya la tenemos desarrollada. Viene con una válvula de alivio incorporado y un manómetro y les permite solucionar estas novedades en casos eventuales de que se les llegue a presentar esa novedad. ¿Qué sucede? Así, muy frecuentemente, muy frecuentemente. Y hay que tener mucho cuidado porque esto puede generar una condición de riesgo. Imagine que esto esté congelado y él no pueda reducir la presión. Yo voy a tener alta presión acá y puedo dañar el regulador, puedo dañar los equipos, etcétera. Entonces, porque al congelarse, pues ya el mecanismo interno, imagínate, se va a quedar trabado, no va a poder generar su función normal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones de congelamiento. En el caso de la manguera trenza, recuerden que la manguera trenza, siempre que nosotros tenemos o utilizamos un regulador recién, van dos mangueras trenzas, eso van de la mano. ¿Cierto? O sea, se vende el regulador o ustedes compran un regulador y compran las mangueras trenzas, porque ellos también tienen una vida útil, es un elemento flexible, está expuesto a la intemperie, a veces a los elementos también como aceite, grasas. Entonces hay que tener cuidado porque pues, es un elemento que también se va deteriorando. Entonces, compramos un regulador y compramos las mangueras. Entonces la manguera viene para conectarse al cilindro a través del volante de 7/8 rosca izquierda y en el otro extremo aquí lo vemos, tiene una rosca M11x1, entonces las roscas métricas se designan así, M milimétrica, 11 milímetros por 1 milímetros, que es el paso que hay entre filete a filete o cuerda a cuerda, como le llamen, cresta a cresta, es la distancia que hay entre una cresta a la otra, es de 1 milímetro. Esa es la forma como se designa en el sistema métrico una rosca métrica. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de la rosca de salida, uno dice una rosca de 3/8 por 14 hilos, ¿cierto? O por 18 hilos. Bueno, es diferente porque ya miras el número de hilos que hay en una pulgada, porque estamos hablando de 3/8 de pulgada. Estamos dando una medida en el sistema anglosajón, sistema americano, ¿sí? Allá ellos utilizan así esa medida. En el sistema métrico se mide en milímetros el diámetro exterior y se mide la distancia que hay de filete a filete o de hilo a hilo. Y así se designa una rosca métrica. Y la rosca NPT, por ejemplo, media por 14 hilos NPT. NPT significa National Pipe Thread, o sea, una rosca cónica para tubería. ¿Listo? Entonces, importantísimo la manguera trenza. Esos elementos. La conexión, recuerden siempre manualmente. Y cuando vayamos a instalar la manguera trenza, aquí vamos a colocar una llave, pero también aquí en el accesorio del regulador también debemos colocar una llave para sujetar y poder aplicar el torque de ajuste que nos da hermeticidad.